Bien, buenas tardes. Les agradezco a todas y a todos es- que estén en esta aula virtual de la Escuela Judicial Electoral, en la que vamos a platicar el día de hoy acerca de Internet y redes sociales. Veo varias caras que ya nos conocemos. Creo que Jonathan, pues estuvimos en conferencia en la mañana también, ¿no? Te vas a aburrir porque ya te sabes los chistes. Pero bueno, con independencia de eso, pues un gusto ver a quienes ya nos conocemos, quienes no, pues un gusto que coincidamos en estas actividades de la Escuela Judicial Electoral. Y en esta ocasión que me toca platicar con ustedes acerca de Internet y redes sociales. Les voy a platicar la dinámica que me gustaría seguir, si ustedes me lo permiten, pues en una primera parte, una exposición verbal que voy a hacer con ustedes. Traigo también por aquí una presentación de la que me serviré en una parte de la clase y después dejaremos un espacio para preguntas, reflexiones o comentarios que ustedes quieran hacer. Y si puedo ofrecer alguna respuesta, pues con mucho gusto. Bueno, esa es, digamos, la dinámica que vamos a hacer. Como es la primera vez que me toca dar clase en este diplomado, y varias de ustedes me toca interactuar con ustedes por primera vez. Bueno, pues soy el doctor Luis Octavio Vado, soy profesor investigador aquí de la Escuela Judicial Electoral. Estoy metido en los temas electorales desde antes de que ustedes nacieran, desde el 91. Y yo no tengo problemas si en esta sesión me dicen doctor, licenciado, maestro. La gente normalmente me dice Vado, ¿no? Con este apellido no tengo necesidad de apodo. Mientras no me digan güey, yo no tengo problema. De igual manera, trataré de conducirme con ustedes con la mayor educación que se merecen, pero si de repente se me sale hablarle a alguien de tú, no sé, Arturo, hablarle de tú, pues no será de ninguna manera como una forma ofensiva o impropia, ¿no? Claro, Arturo podrá decirme, como dijo aquel diputado, ¿no? ¿Se acuerdan? Hábleme de usted, que no somos iguales. Y tomaré yo puntualmente la observación y lo haré con esa precisión. Pero bueno, yo creo que el tú o el usted no tienen mayor complejidad mientras sea dentro de un ambiente de respeto, ¿no? Jonathan se acordará de algo que le platicaba hoy en la mañana, ¿no? En la conferencia hay una anécdota muy interesante de Daniel Cosío Villegas y Narciso Bassols, ¿no? Que cuando Cosío Villegas lo renuncian como con un puesto que él tenía en la Secretaría de Relaciones Exteriores, cónsul me parece que era, le manda una carta a don Narciso Bassols, que era el secretario de Relaciones Exteriores, donde lo manda a chiflar a su Mauser, pero hablándole de usted. O sea, lo que quiere decir es que puede uno ser propio o puede ser uno grosero usando el tú o el usted, y trataremos de que eso pues no suceda aquí. A ver, bueno, dicho todo esto, vamos a empezar a platicar. Hay una poesía de Jorge Luis Borges que se llama El poema de los dones. Hay dos poemas de los dones de Borges, uno que es el poema de los dones y otro que se llama Otro poema de los dones. Aquí yo me voy a referir al primero, que es el poema de los dones. Y dice, nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con infinita sabiduría me dio a la vez los libros y la noche. Yo que me imaginaba el paraíso bajo la forma de una biblioteca. Borges se imaginaba la posibilidad de una biblioteca inmensa, inacabable, como si eso fuera el cielo. No es el primero que soñó algo así. En alguna ocasión refería que si él pudiera vivir de la manera ideal, casi podríamos decir, su paraíso personal, él decía que quisiera vivir una especie de cueva donde estuviera rodeado de sus libros, y hubiera un camino un poco largo, un túnel un poco largo para llegar a la cueva, donde en la entrada de ese túnel le pusieran su comida en la mañana, ¿no? Y entonces él caminaría, eso pues, va a ser un poco de ejercicio, pero él se imaginaba viviendo en la biblioteca. Borges se imaginaba viviendo
se imaginaba el cielo bajo la forma de una biblioteca. Y este poema lo escribe cuando en el año de 1955 la Revolución Libertadora lo hace director de la Biblioteca Nacional de Argentina. Y es ese mismo año cuando queda ya prácticamente de manera irremisible ciego. Por eso dice, de unos ojos a uno, a estos ojos ciegos hizo dueños, se refiere a la biblioteca. Lo relevante, bueno, esa es una cosa que ustedes jamás acepten, ¿eh? Si un día les ofrecen ser directores nacionales o directoras de la Biblioteca Nacional de Argentina, no lo acepten. Han tenido 3 directores que se quedaron ciegos. No lo acepten, no es una buena idea. Que los hagan subdirectores o subdirectoras, pero directores no, esos se quedan ciegos, es un mal negocio. ¿Por qué se imaginaban esta idea de la biblioteca? ¿Por qué? Porque una biblioteca inmensa, conmensurable, inacabable, para Borges, como seguramente también para Kafka, eran la suma del conocimiento humano. Pero cuando hablo del conocimiento humano, no estoy hablando solamente del conocimiento científico. Se cuenta, por ejemplo, que la biblioteca de Stevenson, ¿no? ¿Se acuerdan de Stevenson, este autor de varios textos de ficción? Robert Louis Stevenson, era una biblioteca que estaba llena no de libros de literatura, no de libros de ficción, sino de ciencia, porque la ficción la ponía él, pero necesitaba la ciencia para construir esta ficción. No, sino que una biblioteca también está llena, los libros también nos hablan de la experiencia personal, ¿no? De cada uno de nosotros, de cada una de nosotras. Uno de los escritores que a mí se me hacen más interesantes y desconocidos del siglo XX es don Rafael Cansinos Assens, de quien Borges decía que había sido su maestro. Y Cansinos Assens, que era un políglota, hacía traducciones del francés, del inglés, del alemán, pero también del árabe, también del hebreo. Don Rafael Cansinos Assens preparó en 3 tomos la edición que hizo Aguilar de Las Mil y Una Noches, que es una edición hermosa en papel biblia, es una maravilla de edición, que se consigue, yo la compré en una librería de viejo y créanme que no fue muy cara. Y el estudio introductorio de Cansinos Assens es una absoluta maravilla, es uno de los textos más hermosos que he leído en mi vida, es una maravilla el texto de Cansinos Assens. Bueno, se cuenta una anécdota de Cansinos Assens, que escribe un poema al mar, un bellísimo poema al mar. Era un escritor español. Entonces otro escritor lo felicita y le dice, oiga, qué hermoso poema le escribió usted al mar. Y Cansinos Assens contesta, gracias, espero verlo alguna vez. Espero verlo alguna vez. O sea, Cansinos escribe un poema maravilloso al mar sin jamás haber visto al mar. ¿Cómo puede ser posible esto? Pues porque la experiencia humana, las vivencias humanas se transmiten no solamente con la presencia en el lugar, sino se transmiten también, por ejemplo, los libros, ¿no? También de esa forma se transmiten. ¿Cuántas veces ustedes han leído un texto de alguna cuestión épica, por ejemplo, que los traslada al lugar y al momento en el que suceden los hechos? Permítanme hacer, no una recomendación, porque no soy nadie para recomendar, pero una sugerencia. Hay un espléndido texto de literatura anglosajona que se llama La batalla de Maldon. La pueden encontrar como la batalla de Maldon o la batalla de Muldon, que narra una batalla, es un relato celta de una batalla real entre celtas y vikingos. Y uno lee esa narrativa y uno se queda pasmado. Pareciera que los vikings se paran enfrente de uno y que los celtas están peleando con ellos enfrente de uno. La narración es profundamente emocionante. Entonces nos transmite algo que no hemos vivido. Pero podrían decir ustedes, doctor, esto de las bibliotecas ya es una cosa muy antigua, ya es una cosa que está pues un poco en desuso. Ahora lo que tenemos o lo que utilizamos son otro tipo de repositorios. Y vamos a ver las cifras un poco más adelante. Y claro, yo lo sé, ¿no? Está, bueno, para no ir tan lejos, está la biblioteca de nuestra escuela, está pues el YouTube,
está TikTok, está Twitch, todas estas formas que tenemos ahora de transmitir, de conservar, de intercambiar imágenes y que tiene que ver justamente con esa idea del paraíso como biblioteca, pero que no solamente es, permítanme decirlo así, que no solamente es, ay, pero voy a hacer aquí una justita, que no solamente es una, ya no es solamente el texto escrito, sino que también es, a final de cuentas, por ejemplo, la imagen visual. Ahora, no quisiera yo dejar a un, obviar la referencia, desde luego, a Samuel Beckett. Beckett, ese impresionante escritor del siglo XX, que escribió, por ejemplo, esa obra de teatro que se llama Esperando a Godot. Un tipo, uno de los mejores literatos del siglo XX. A mí me impresionó muchísimo, muchísimo, saber cómo murió. Porque siendo un hombre con muy buenos recursos, siendo un hombre que había ganado el Nobel, o sea, vamos, no estoy hablando del licenciado Tuercas, es lo que quiero decir. Ya en su vejez decide irse a un asilo, pero no crean que un asilo así, asilo, digamos, normal, y muere en una habitación de ese asilo, cuyo único lujo era que tenía baño, y solo tenía un libro. O sea, un gran literato, un gran escritor, un premio Nobel de literatura, ¿no? Mientras Alfonso Reyes muere rodeado de su biblioteca, pide que lo lleven a morir en su biblioteca, Samuel Beckett muere con un solo libro. ¿Y saben qué libro tenía? Tal vez el único libro que encierra a todos los demás, que es la Comedia de Dante. Tenía la Comedia de Dante. Y yo me quedé pensando, si para Beckett era suficiente la comedia, y yo que me pasaba la vida acumulando libros, que no soy sino un triste anónimo, qué cosas, pero a donde quiero llegar, dejando a un lado la referencia de Beckett, a donde quiero llegar es que siempre ha habido esta idea de que se pueda acumular el conocimiento y el conocimiento sea utilizado o accesible para cualquiera. Esa era la idea de la biblioteca. Ahora, el Internet nos dio esa posibilidad, ¿no? Cuando surge esta idea, esta posibilidad de generar espacios virtuales interconectados a través de los cuales podemos crear, compartir, modificar información, ya sea de forma escrita, sea de forma visual, pues parecía que esta idea de la biblioteca máxima, una especie de biblioteca de Alejandría gigantesca, estábamos llegando a ella. Y entonces, en los años 90 del siglo pasado, cuando se conjuntan una serie de elementos tecnológicos que hacen posible el Internet, elementos como cuáles, bueno, ya se había creado el correo electrónico en los 70, elementos como cuáles, las computadoras personales que se podían tener en las casas, elementos como cuáles, la posibilidad de la conexión por medio de las líneas telefónicas, ¿no? Cuando se van conjuntando todos esos elementos, surge entonces la posibilidad de este intercambio de información. Surge entonces la posibilidad de que esa biblioteca inmensa, en constante crecimiento y que cualquiera puede participar, se creara. Y surge en ese momento el Internet. Tal vez el mayor ejemplo de este ideal, porque eso es lo que era, yo no sé si lo es todavía, pero eso es lo que era, sea, por ejemplo, las enciclopedias de construcción comunitaria, ¿no? Como es, por ejemplo, Wikipedia. Claro, ustedes saben que Wikipedia es, digamos, la punta de lanza, pero no solamente es Wikipedia, ¿no? Hay otras modelos que utilizando ese tipo de licencias abiertas permiten eso, la construcción de un conocimiento conjunto. Ahora bien, a la vez se empezó a presentar otro problema, se empezó a presentar un problema que no se había visualizado. El primero de ellos, el primer problema que quiero apuntar es un problema de índole puramente jurídica, que es el tema de los derechos.
En los años 80, mediados de los años 80, el gobierno español conjunta un grupo de pues, grandes mentes para que lo orientaran acerca de pues, qué hacer con los elementos informáticos, con lo que empezaba a hacer Internet. Ellos decían qué hacer con la informática. Y en ese grupo de expertas y expertos juntaron a un brillantísimo filósofo, brillante filósofo, Julián Marías. Ustedes seguramente el apellido les suena por el escritor recientemente fallecido Javier Marías. En efecto, don Julián era su padre, don Julián era un gran filósofo. Y cuando lo invitan, don Julián dice, pues que yo qué sé de computadoras. Yo soy un filósofo, pero yo qué caramba sé de computadoras. No, don, pues es que necesitamos una perspectiva filosófica, ética. Bueno, el chiste es que lo convencen y participan. Y derivado de eso, publica un librito en Espasa Calpe, un espléndido libro, muy chiquito, que se llama El futuro de la informática. Quitemos informática y pongamos Internet. Y la verdad es que allí don Julián apuntó una serie de cosas muy importantes de las que quiero platicar con ustedes. La primera es, bueno, este primer punto que quiero platicar con ustedes. Cuando surge el Internet, era un elemento que requería, o sea, que ya estaban estas condiciones técnicas que yo he dicho, la posibilidad de computadoras en las casas, la posibilidad de las conexiones por conducto de teléfono, ¿no? Pero la realidad es que poca gente tenía acceso a eso. Porque de entrada, poca gente tenía teléfonos fijos. Ustedes ya no lo vivieron, pero pregunten con sus padres, por ejemplo, lo que era tener un teléfono en México. Tenías que ir a esta empresa oficial que era Teléfonos de México y pedir que te dieran una línea. Y eso no era de que, pues, la verdad, sales ya con el teléfono y la línea. No, eran años de esperar para tener un teléfono. Y no estoy exagerando. Pregunten con sus familiares. Literalmente eran años. Y si en la colonia todavía no había postes de teléfono, ya no eran años, eran quinquenios. A esperar a ver cuándo te lo ponían. Ese era el primer elemento. El segundo elemento, que tuvieras la capacidad económica de comprar una computadora. Yo no sé si se han fijado, y es uno de los datos que vamos a ver ahorita más adelante, que el precio de las computadoras ha ido bajando. O sea, no digo, doctor, que sean tan baratas. No, pero el precio de las computadoras ha ido bajando. La oferta, por ejemplo, de teléfonos inteligentes también ha ido bajando. Permítanme ponerme de ejemplo, ni modo que los ponga de ejemplos a ustedes. Pero yo tengo mi telefonito, que es un teléfono estos que compro en la opción de Amazon, reconstruidos. Ya ven que Amazon te da la posibilidad de comprar teléfonos usados, reconstruidos con garantía. Es donde yo los compro. ¿Qué cosa tan cara son los teléfonos? Pero cada vez más hay opciones de comprar teléfonos baratos, que incluso se pueden conectar a Internet. O sea, ahora ya vas al Oxxo y te puedes comprar por un precio un teléfono no de primera generación, desde luego, no de última generación, pero sí uno que te sirve, no sé, para jugar al Free Fire, ¿no? O sea, te puedes conectar con él y puedes ponerte a ver videos. Pero eso es ahora. Pero cuando empieza el Internet, no. Y entonces don Julián dice algo muy interesante para efectos de nuestra sesión. Y dice, los avances tecnológicos primero son privilegios y después se reclaman como derechos. Y tiene razón. El Internet era un privilegio, ¿no? El tener acceso a Internet y tener los elementos materiales necesarios era un privilegio. El día de hoy se reclama como derecho, ¿no? Pensemos en algo tan sencillo como esto, la pandemia. ¿A dónde se mudaron las clases? Pues a donde se mudó la Escuela Judicial Electoral, ¿no? O sea, antes de la pandemia todas nuestras sesiones eran presenciales. En la pandemia y después de la pandemia, ahora es así como estamos ustedes y nosotros. ¿Cuántas clases se tuvieron que dar así? ¿Cuánta gente? Bueno, es que a lo mejor hasta les tocó. No les tocó estas graduaciones de prepa, de licenciatura, de la carrera, donde la graduación era una llamada de Zoom, donde estaban todos muy arregladitos en su casa y desde ahí brindaban, pero porque no había de otra. Y entonces el Internet se convirtió ya no en un privilegio, sino en una necesidad, simplemente para cuestiones educativas. Así de sencillo, simplemente para cuestiones educativas. Y entonces, ¿cómo vemos ahora que se reclama desde las constituciones locales, por ejemplo, el derecho al Internet? Voy a platicar algo que me tocó. En mi otra vida,
mi vida como consejero electoral de Lope de Querétaro entre 2014 y 2020, una vez me dice un diputado, no, Vado, ¿cómo ves? Vamos a poner el derecho al Internet en la Constitución local. Entonces yo le dije, oye, diputado, pues muy bien, qué bueno. Pero yo creo que por andar diciendo estas cosas luego no les caía bien, pero bueno, qué bueno que lo van a hacer. Y le digo, ¿ya lo costearon? ¿Cómo que ya lo conozco? O sea, ¿cómo que ya lo costeamos? O sea, mandar a imprimir más cuestiones o qué. Le digo, no, es que si tú pones que hay un derecho al uso de Internet, vas a tener que proveer el Internet. Porque si no, no es un derecho, es una expectativa. O sea, depende cómo lo frasees. Pues es que claro, pues es que claro. Hace poco, platicando de estos temas en alguna reunión, me decía una persona, me dice, ¿sabes cómo le están haciendo en Oaxaca? Digo, no, platícame, porque yo le daba un dato, se los comparto a ustedes. Con datos al año pasado, no estoy hablando de 2015, ¿eh? Con datos al año pasado, ¿saben cuál es la cobertura de Internet en Oaxaca? A datos al año pasado, ¿eh? El 29% de la población. Solo el 29% de la población de Oaxaca, datos 2021, insisto, 2021, solo el 29% de la población oaxaqueña tiene acceso permanente a Internet, porque la vayamos midiendo. Así que si ustedes quieren hacer una convocatoria en Oaxaca y la vamos a sacar en Internet porque todo el mundo la va a ver, no es cierto. Me decía, ¿sabes qué lo están haciendo, Vado? No, ¿qué? Me dice, mandan camiones con Internet. Pues, ¿cómo que camiones con Internet? Me dice, sí, sí, bien. Pues lo que sucede es que mandan camiones que tienen acceso a Internet, supongo que satelital, y los mandan y los ponen, por ejemplo, en la Plaza del Pueblo. Dice, entonces ves cómo salen todas las señoras que tienen a sus hijos en el gabacho con su teléfono a conectarse. Y están ahí las señoras en la Plaza del Pueblo 2 horas o lo que dura el camión, escribiéndose con su parentela en otras partes del mundo. Lo cual me parece maravilloso. O sea, salen los chamacos a conectarse a Internet. Pasan las 2 horas y el camión se mueve y se va a otra comunidad, donde hacen exactamente lo mismo. Salen de nueva cuenta las señoras, salen los adultos mayores a platicar con con el sobrino, con el nieto, con el hijo que está en Chicago. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Cómo está el frío de carambas? Claro, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora lo reclamamos como un derecho. Ahora nos parece un derecho. Algo que hace 20 años era visto como un privilegio. ¿Tienes internet? No solo es porque tenga billete. Y ahora decimos no, porque el Internet es un elemento fundamental, por ejemplo, para cuestiones educativas, por ejemplo, para tomar clases, por ejemplo, para hacer investigación, por ejemplo, para estar en contacto con las familias, ¿no? Ese es el primer elemento que yo quería apuntar a partir de este caso de don Julio. El segundo elemento, y permítanme regresar a don Jorge Luis, es preguntarnos si el Internet. Perdón, esto lo tengo que contestar, es del trabajo. Digo, ya sé que la clase es trabajo, pero tengo que contestar esto. Ok. Del- Espéreme tantito. Perdón, disculpe, pero es que, ¿qué día? El 7. Ya. Hay un cuento que a lo mejor recordarán ustedes que se llama Funes el Memorioso. ¿Alguien lo recuerda? Funes el Memorioso. Es un cuento de un hombre. Platícanos, Jonathan, ¿de qué va el cuento? Platícanos. Es un cuento de un joven que tiene un accidente a caballo, queda parapléjico, pero se le desarrolla una memoria absolutamente fotográfica. Es absolutamente incapaz de olvidar cualquier cosa. No puede olvidar nada. No puede olvidar nada que vea, que perciba, que sienta, que sueñe. No olvida nada. Entonces, por ejemplo, pide que le presten
unos libros y en una noche aprende griego y aprende latín, ¿no? Y todo se lo sabe de memoria. Pero dice Jorge Luis Borges en el cuento, dice, yo creo que era incapaz de entender. ¿Por qué? Dice, porque era un mero erudito. O sea, tenía toda la información, pero no era capaz de procesarla de manera que creara algo con esa información. O sea, no era capaz de pensar. Yo creo que alguien decía, la inteligencia es la memoria de los tontos. No creo que sea tanto así, pero sí, la mera memoria no es suficiente. Permítame poner un ejemplo en sede electoral. Pensemos que la compañera Rosalba sea magistrada y me tiene a mí como secretario de estudio y cuenta. Y entonces me manda a llamar y me dice, a ver, don Vago, tráigase el expediente, deme la cuenta de cómo va a resolver este asunto. Entonces yo le empiezo a decir, fíjese que en una conferencia Bobero dijo en Florencia tal cosa. Sí, sí, pero ¿cómo lo vamos a resolver? Ah, es que fíjese que aquí en la historia de la democracia dice que esta otra. Ok, pero no, es que déjenme le platico. En una conferencia de Arturo Nuis y de Rosalba me va a decir, ok, pero ¿cómo vamos a resolver la sentencia? ¿Cuál es la tesis de la sentencia? ¿Cómo estamos resolviendo el problema? Y entonces yo le voy a decir, pues no sé, pero ya le saqué muchas citas. Y Rosalba me va a decir, usted no me sirve. Y tendría toda la razón. Porque el mero conocimiento no es suficiente. Permítanme poner otro ejemplo que salga del campo del derecho. Piensen ustedes cuando estaban en la prepa o en la carrera o en cualquier grado escolar, ¿no? Ese compañero o esa compañera que todo lo sabía, ¿no? Que tenía los apuntes perfectos, que era a quien le pedíamos los apuntes y que lo sabía de una manera, ok, de una manera perfecta, ¿no? Pero que no lo sabía hacer en la práctica. Yo lo viví cuando estudié Derecho, ¿no? O sea, gente que sacaba 10 en todo, pero iban al primer embargo, les pegaban el primer grito y no sabían qué hacer, ¿no? Iban a las primeras pruebas y el juez les decía, tu pregunta está mal, empezaban a manotear y no sabían qué hacer. Entonces no sirve de nada. No sé si me explique, ¿no? El Internet, en un primer momento, porque ahorita voy a hacer algunas consideraciones, el Internet, en un primer momento, nos mostró esos límites. Que nos puede dar información, nos puede dar imágenes, nos puede transmitir todo lo que puede hacer una película, un libro, un video, una pieza musical, pero que la actividad intelectual no la puede hacer, la tenemos que hacer nosotros. Pero el problema es que cada vez más nos volvemos como Funes, ¿no? Cada vez más nos volvemos presas de la imagen, de lo inmediato y menos de la reflexión. Yo creo, una de las razones por las cuales tenemos nosotros por nuestro diplomado en pensamiento crítico, ¿no? Porque el pensamiento crítico es, perdonen la referencia y espero no la encuentren inadecuada, es como andar en bicicleta. ¿Cómo lo aprendes? Haciéndolo. ¿Cómo lo aprendes? Pensando. ¿Cómo lo aprendes? Reflexionando, ¿no? Entonces, pongámoslo con un ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre ver una imagen o leer la descripción de la imagen? La diferencia es que leer la descripción de la imagen provoca en nosotros una imagen mental que siempre es distinta entre cada uno de nosotros. Por ejemplo, pensemos en lo siguiente. Supongan que ustedes se inscribieron para tomar este diplomado y entonces vieron que les tocaba el profesor Luis Octavio Vago. Y entonces supongamos que Claudia me buscó en internet, entonces ya vi una foto. Pero supongamos que Atenas no, y lo que hizo fue preguntarle a Josué. Y Josué le dijo, pues mira, es un señor de barba, de lentes y calvito, ¿no? Y entonces de repente prendo la pantalla, ya está aquí Atenea y me ve, y lo más probable es que yo no me pareciera la descripción que tenía Atenea, que sí soy un señor de barba y calvo, pero probablemente la imagen que tenía, seguramente la imagen que tenía la compañera Atenas era radicalmente distinta. Si yo les hago una narración, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Pueden ver ustedes que hacia donde está mi mano hay un ventanal, ¿no? Voy a narrar lo que veo desde el ventanal. Hay un piso de mármol gris, unas columnas en naranja, después hay una pequeña parte de prado y de unos árboles, después una pequeña barda, arriba hay unos árboles que casi siempre están llenos de ardillas.
La descripción que hice provocan ustedes imágenes distintas, ¿no? Entonces voy a ver si puede ser que la cámara se oriente hacia acá, para que vean más o menos cómo es lo que describí. Bueno, ahí más o menos se ve. Y si se fijan, probablemente sea distinto de la imagen que ustedes hayan generado en su mente. Cuando, por el contrario, lo que prima es la imagen, esa capacidad creativa que nosotros tenemos, de alguna manera se va limitando, ¿no? De alguna manera se va limitando. El Internet también ha tenido otro efecto muy importante, que es el desdoblar nuestra existencia en una existencia virtual, ¿no? Y entonces, unos somos las personas de carne y hueso, otros somos la imagen que creamos en Facebook, otros somos la imagen que hemos creado en Twitter, o en TikTok, o en Tinder, o en Twitch, o en cualquiera de estas plataformas. ¿Somos la misma persona? Bueno, físicamente sí, salvo por los filtros. Físicamente sí, pero somos distintas personalidades. De nuevo me voy a poner de ejemplo, porque ni modo que los ponga de ejemplo a ustedes, ¿no? Pero, por ejemplo, yo tengo mi Twitter, mi cuenta de Twitter, y la uso pues para fines profesionales, ¿no? Comparto las actividades y artículos que me parecen interesantes y demás. Tengo mi cuenta de TikTok que digamos que me la administra mi hijo tiene 14 años porque es muy cuidadoso, no quiere que salga yo haciendo bailes y de cringe y demás, ¿no? Entonces, yo sigo sus recomendaciones. Y entonces, ¿qué hago ahí? Pues recomiendo libros, comento cuestiones electorales o cuestiones procesales, ¿no? Entonces, el Octavio Vado que está en TikTok no es el mismo Octavio Vado que está en Twitter. Pero, por ejemplo, mi Facebook, en mi cuenta de... A ver, ¿el Facebook para qué es? Es para comunicarte con las familias y que las tías suban violines y la oración del día. Cosa que agradezco, ¿no? Lo digo en serio, es cosa que agradezco. Bueno, esa imagen es distinta. Probablemente, si mis tías que están en Facebook vieran al Octavio Vado de TikTok o de Twitter, probablemente dirán, ese no es mi sobrino. Y tengo mi Instagram, que mi Instagram lo tengo privado, que lo tiene privado, porque el Instagram es para puras cosas bonitas, ¿no? Entonces, el cafecito que te estás echando, a mí me gusta mucho tomarle foto a pisos antiguos, y eso es lo que subo, no tiene nada que ver con mi trabajo. Si alguien me sigue en Instagram, podrá pensar, pues Don Vado debe ser un arquitecto que reconstruye casas porque sube fotos de pisos, o debe ser un güey que se dedica a vender materiales de la construcción. Tenemos la posibilidad de crear esas distintas personalidades, ¿no? Ahora bien, el problema es, bueno, se nos presenta un problema que apunto, que es qué tanto esa personalidad se compadre, esas personalidades múltiples, y no estoy hablando de no fui yo, fue Patricia, sino esas personalidades múltiples que construimos en redes, qué tanto se compadecen de la persona que realmente somos. Uno de los grandísimos poetas españoles, escritores del siglo XX, fue don Antonio Machado. Fíjense de quién estamos hablando, don Antonio Machado. Y don Antonio Machado creó un personaje para un par de libros que se llamaba Juan de Mairena. Gran personaje, una especie de profesor muy sabio, perdido en algunas escuelas poco conocidas. Un sabio, un auténtico sabio, pero no sabio, a ver, no un erudito, sino un sabio. Y Juan de Mairena, este personaje de Machado, un ego de Machado, decía que todos tenemos una careta, nos presentamos al mundo con una careta, y que eso es normal y que está bien, pero que tenemos que tener mucho cuidado en algo, que esa careta se parezca a nosotros, a nuestra cara, porque esa careta está montada sobre nuestra cara y en algún momento se va a romper y lo que se va a ver atrás es nuestra cara. Si nuestra cara se parece a la careta, pero si no, es como, yo sé que esto suena muy filosófico, pero permítame ponerle un sentido más fácil, si es que he podido captar a don Antonio. Eh, eh, los filtros. Supongan que yo me quedo de ver con alguien y que solamente nos hemos visto por internet. Y entonces, usando filtros, lo que yo he hecho es aparentar que tengo cabello y que tengo un copete de Elvis Presley, cosa que tuve cuando estaba en la primaria. Entonces, llegamos al lugar y nos quedamos de ver. Es que usted no se parece, usted no es, ¿no? Entonces, nos ha presentado ese tema. ¿Qué tanto somos quienes, como nos presentamos en las redes? Ahora, el problema
profundo no está allí. Ese ya es un problema, pero quisiera abonar en un problema que me parece más interesante aún, que sería propiamente un problema psicoanalítico. ¿Quiénes somos en realidad? ¿Somos los que somos de carne, de hueso, de sangre, de sentimiento, de emociones? ¿O somos los que se presentan en las redes? ¿Quién es Octavio Vado, el profesor que les está dando clase? ¿El que aparece en Twitter? ¿El que sale en TikTok? ¿Quién es? Yo sé quién soy o me he perdido en esa realidad virtual y entonces ya no sé quién soy. Y entonces ya no distingo la realidad virtual de la realidad del mundo físico. Alguien diría de la realidad real, pero es que hay gente para la cual la realidad real, si me permiten decirlo así, es la virtual, no la física. ¿Se acuerdan de esas películas Minority Report, todas estas películas de hace 10 o 15 años que hablaban de gente que se volvía adicta a estar en la realidad virtual? Probablemente fueron un poco proféticas. A mí me asombra mucho, ¿no? Cuando sale uno a lugares históricos o bonitos o va uno a algún evento y te das cuenta cómo estamos ya tan acostumbrados, ¿no? Tan impuestos a que si vamos a ver el circo en Roma, no lo vemos así, sino que lo vemos así, ¿no? Cuando vamos a un concierto ya no vemos el concierto, o no lo vemos con nuestros ojos, lo vemos por medio de la cámara. Cuando, ay, aquí se me movió algo, perdón. Cuando me di cuenta de eso, dejé de tomar fotos y mejor volví a comprar postales. Siempre las postales son mejor que las fotos que uno toma. Pero eso ya es un problema, si me permiten decirlo así, psicoanalítico. Ahora, analicemos un poco más, ¿no? Vamos a dejar estas disquisiciones cuasi filosóficas y vamos a hablar de la materia electoral. Las redes sociales, el Internet, pero en particular las redes sociales, y ahorita voy a hablar de las redes sociales, se han convertido en la auténtica plaza pública, ¿no? Sobre todo a partir de la pandemia. Y entonces, ahora, ¿dónde discutimos los temas? Pues nuestros abuelos, abuelas, padres, madres, pues en el café, ¿no? En el mercado, en la oficina, en el restaurante, en la fonda, ahí cuando se compraban los tamales con el atole. Pero ahora nosotros, ¿dónde discutimos? En las redes, ¿no? El ejemplo típico es Twitter, que es, bueno, yo no sé si decirle Twitter o decirle X, ¿no? Esa red donde discutimos lo político y donde terminamos ensartados en una discusión con alguien que se llama Juan Rodríguez 0424, que su foto es un perrito y que no sabemos si es un bot, si es un troll, si es una persona física, si qué es, no lo sabemos. Entonces, la discusión pública se ha mudado a las redes sociales. Alguien de ustedes me diría, doctor, pues es que eso no es malo, las redes sociales tienen un amplio impacto, las redes sociales llegan a muchas personas, se ahorran recursos, tienen varias características que las hacen interesantes. Y yo diré, vamos a aceptarlo acríticamente. Pero solo quiero plantearles algo que a mí me parece relevante, aunque me he dado cuenta que creo que solo me importa a mí, lo cual probablemente quiere decir que no es importante. Pero bueno, se los voy a plantear. Que es, ¿se han fijado que en las redes sociales, donde se da la discusión democrática, donde se da la discusión pública, son propiedad de empresas mercantiles? Y que ahora son empresas mercantiles las que controlan el discurso público, porque son empresas, a ver, o sea, Elon Musk, ¿no? Son empresas mercantiles las que definen qué se puede decir y qué no se puede decir. Son empresas mercantiles las que dicen, esta cuenta puede continuar o esta cuenta la bajamos. Con fuerza tal, ustedes lo vieron, que le bajaron sus cuentas al presidente de los Estados Unidos, a uno de las figuras más fuertes de todo el mundo, le bajaron sus cuentas. Y alguien de ustedes me dirá, oiga doctor, pero es que no podemos permitirlo todo, es que no podemos tolerarlo todo, es que debe haber un control, es que debe haber límites. Y yo diré, estoy de acuerdo, pero mi inquietud es,
¿Vamos a dejar que esos límites los decidan empresas mercantiles cuya finalidad no es tutelar derechos, cuya finalidad no es fomentar la discusión pública, cuya finalidad no es embarnecer la democracia? Su finalidad es ganar dinero. Punto, se acabó. Vamos a dejar que sean esas empresas las que lo administren, pero la verdad es que veo que a nadie le preocupa. Entonces, la verdad es que sí me quedo pensando y digo, probablemente estoy viendo un problema donde no lo hay. ¿Quién sabe? Y, y en ese sentido, la discusión pública mudada a las redes sociales pareciera tener una serie de virtudes. Pero bueno, todo esto ha sido una mera disquisición, porque ahora lo que quiero presentarles, o sea, esta ha sido una disquisición cuasi filosófica para plantear algunas dudas que a mí se me presentan. Pero quiero presentarles ahora algunos datos duros que puedan orientar nuestra discusión de una manera, pues digamos, un poco más... a ver, espérame, tengo que volver a entrar. De una manera, digamos, ya un poco más objetiva. Miren, está entrando, estoy solicitando permiso para entrar. Hay una... Listo, doctor, ya lo convertí en colaborador. gracias. Hay una asociación en México que se llama Asociación Mexicana de Internet, que se dedica a hacer una serie de estudios y de análisis acerca de el uso, la cobertura del Internet en México. Esta asociación hace cada año en una encuesta que le llama Hábitos de los usuarios de Internet. La última que se ha publicado es la de 2022. O sea, son datos que tienen menos de un año, ¿no? Que quiero que veamos ustedes y yo, porque a mí me parece que pueden ilustrarnos de alguna manera. Entonces, si me permiten, voy a hacer aquí, vamos a ver aquí estos datos. Estoy esperando que se proyecten. Se proyecta, porque no se proyecta. A ver, otra vez. ¿Están viendo la proyección? Doctor, No, yo no no se la ve. veo. No se ve, doctor. No, No se ve, profe Vado, no se ve la presentación. No sé qué esté pasando, porque aquí me dice que sí estoy compartiendo. A No, ver, doctor, no está compartiendo pantalla. Sí, No, parece no que nos está. aparece. No se Doctor, si me aparece. le quiere mandar y quiere que yo la presente, a ver, déjame hacer un último intento. A ver. Voy a hacer otro intento, pero un tantito. Espera. Espera. ¿Quién sabe? No me había pasado esto. A ver, espera. Ah, aquí está. A ver, voy a ver si ahora sí ya funciona. No, ¿verdad? no, doctor, no nos aparece.
No, profe, desafortunadamente no se visualiza. Te mando la liga. Sí, y yo la comparto. A ver. ¿Cuál es tu correo? Es Ah, ya me apareció. inés.alcocer@tiu.gov.mx. ¿Se lo escribo? Ya me apareció. Ya, a ver si te abre. Si no, aquí lo voy platicando. A ver. Hay un reporte de 2023, pero no está tan desagregado, entonces prefiero platicar el de 2022. Vamos a empezar a platicar. Decía yo, esta Asociación Mexicana de Internet tiene 19 años, fíjense ya, 19 años haciendo estudios sobre hábitos de Internet. Vamos a hablar de este de 2022. Se realiza por medio de entrevista telefónica a nivel nacional y con un margen de error de 2.25. Ahí está, muchas gracias. Si podemos darle la siguiente. Para la que sigue. Ahí está. Esos son, digamos, los datos estadísticos generales. La siguiente, por favor. Más para la que sigue, la que sigue. Ahí está. Fíjense. Estos son los datos de las personas que están utilizando Internet en México. En el 2021 se cuenta con 88.6 millones de internautas, ¿no? Lo que representa el 75% de la población de 6 años o más. Y constantemente ha habido un crecimiento en cuanto al uso de Internet. Esto va a continuar, pero ahorita lo vamos a ver segmentado porque hay cosas muy interesantes. La que sigue, por favor. El perfil del usuario. Prácticamente el mismo número de hombres y de mujeres en México. Prácticamente. Ahora, la pandemia tuvo como efecto aumentar el impacto, desde luego, de las redes sociales. Pero sigue habiendo una brecha importante respecto de las personas que se encuentran en los niveles económicos más bajos. ¿Por qué? Porque si bien ha bajado el valor, el precio, mejor diríamos, de los teléfonos, las computadoras, la posibilidad de comprarlos usados y demás, de todos modos sigue siendo un elemento caro, ¿no? Sigue siendo un elemento caro. La siguiente, por favor. La edad. Aquí en la edad hay algo interesantísimo. No se alcanza a ver bien en la lámina, está cortada, pero fíjense bien, prácticamente la mitad de la gente que no usa Internet en México tiene 55 años o más. Ese es un dato importantísimo. ¿Quiénes son las personas que menos acceden a Internet? Las personas adultas mayores, ¿no? Son las personas adultas mayores. ¿Qué esto nos debe de importar? Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. A ver, las personas adultas mayores tienen derecho a la consulta. Imagínense que se hace una convocatoria de un NOPLE para una acción afirmativa en materia de personas adultas mayores. ¿Cómo la vamos a hacer? Pues por Internet. ¿Por qué? Pues porque es lo más barato. Fíjate, prácticamente la mitad de las personas que no usan Internet en México tienen 55 años o más. O sea, grupo etario, el grupo al que vas, a que quieres trabajar, no está teniendo acceso a Internet, no usa el Internet. La siguiente, por favor. Para abajo, para abajo. Hábitos de conexión. Para abajo, ándale, ahí perfecto. La mayor parte de la gente nos conectamos desde el hogar y lo hacemos ya sea desde Wi-Fi o con sistema fijo, ¿no? Algunos incluso desde el trabajo. La que sigue, por favor. La que sigue más para abajo, esa no nos interesaría. Más. Dispositivo de conexión. Ahí, perfecto. La mayor parte de la gente nos estamos conectando desde teléfono inteligente. Cuando se empezaron a hacer estos estudios, la mayor parte de la gente se conectaba desde computadora, ahora lo hacemos desde teléfono inteligente. Yo les preguntaría, y no es para que me lo contesten, pero ¿cuántas y cuántos de ustedes no están conectadas o conectados desde un teléfono? ¿No? ¿Cuántas veces nos ha pasado siendo profesores? A mí me ha pasado tener que dar clase en medio de un embotellamiento con el teléfono, ¿no? Pero observemos algo. Son
teléfono, luego las computadoras, luego el Smart TV y luego las tabletas. ¿Quién ha tenido más crecimiento? Smart TV, no las computadoras. La gente cada vez más está dejando de comprar computadoras. Sobre todo las computadoras fijas, las que no son laptop, ya ven que ya casi ni se usan, ¿no? ¿Qué está teniendo mucha presencia? El Smart TV. ¿Por qué? Por todas las aplicaciones, ¿no? Que tu HBO, que tu Netflix, que tu YouTube, que lo que sea. ¿Por qué medio? Por Smart TV. Y muchas Smart TV, incluso ni siquiera tan nuevas, les pones un tablerito y ya las puedes utilizar para andar navegando prácticamente como si fueran computadora. Yo creo que en unos 3, 4 años, Smart TV, o tal vez menos, las televisiones van a rebasar a las computadoras. Seguimos para abajo, por favor. Bueno, este es el desagregado, más para abajo, por favor. Gracias, Inés. Disculpa la lata, de verdad me apena mucho, pero bueno. Estos son los hábitos de conexión. Es muy claro que solemos conectarnos más en sábado y en domingo. Las y los mexicanos. Y también solemos conectarnos a partir de las 4 de la tarde. Lo cual probablemente tenga que ver con horarios de salida de trabajo. Oiga, doctor, pero yo vi que en un estudio, sí, en el mundo puede ser otro, en Suiza, en Holanda, pero en México, estas son las cifras. Por eso me gustan estos datos, porque son datos de México. Vamos para abajo. Bueno, dice, hay quien está conectado todo el tiempo. Vamos para abajo. Aquí empezamos con datos muy interesantes. Seguimos, por favor. ¿Para qué usamos el Internet? Lo primero es mensajería instantánea, ¿no? Estamos en el WhatsApp, en el Telegram, en otras formas de comunicación, ¿no? Mensajería instantánea. Segundo, acceso a redes sociales y plataformas. Fíjense, el 88, prácticamente el 89% de las personas usamos el teléfono para redes sociales, pero muy cerquita, el 87% para estar en redes sociales o en plataformas. Ahora, estos son los datos duros, pero yo les preguntaría, ¿y ustedes más o menos lo usan así? ¿Más o menos lo usan así? Probablemente sí. Probablemente vamos a ver cuáles son las redes sociales. Probablemente sí. Y luego empieza a bajar un poco, ¿no? Escuchar música o radio, podcast el 72%, ver películas o series el 71%, enviar y recibir mails, pues es una cosa que ya hasta se usa poco, ¿no? Realizar trámites cada vez va bajando más. 11% jugar en línea, buscar pareja o conocer gente, el 8.11%. Entonces, vean cómo principalmente usamos el teléfono, en las redes, usamos el Internet para mantenernos en comunicación, para compartir información, pero también para estar en redes sociales. Sigamos para abajo, por favor. Sí, bajamos un poquito más. Este ya es el desagregado. El 47.5% de las personas usuarias de Internet hemos utilizado plataformas de videollamadas. Esta es una cifra que cada vez va creciendo más. Ahora, fíjense cuáles son las que utilizamos para videollamadas preferentemente en México. Insisto, estos son datos de México. WhatsApp, Zoom, Google Meet, aquí estamos en Google Meet, Facebook, Microsoft Teams, Skype y otros medios. Ahora, antes de darle la palabra a Luis Fernando, este es un dato muy interesante porque no en todos los países es así. O sea, hay países que prefieren usar más otro tipo de redes. Por ejemplo, hay países que usan más Skype o que usan, por ejemplo, hay usan en la Cámara de Diputados aquí, que se llama, no es Teams, no es Google Meet, es tiene otro nombre, me voy a acordar. Entonces, esto cambia de país en país. Y estos son los datos que tenemos al día de hoy. Ahora, por ejemplo, WhatsApp el día de hoy ha dado a conocer que que ha abierto una nueva modalidad, una nueva herramienta. Ya ven que si estás en Microsoft Teams, tienes la posibilidad de compartir. Cisco Webex, Adriana, muchas gracias. Cisco Webex, muchas gracias. Ya ves que si estás en Microsoft Teams, tienes la posibilidad de compartir pantalla, ¿no? Bueno, WhatsApp ahora va a tener esa posibilidad también.
Entonces, pues están en una constante lucha para ir ampliando estas opciones. Luis, ¿querías comentar algo? Adelante. Pues más que, bueno, también un comentario, pero también es una pregunta. Bueno, el comentario es de que efectivamente, antes de que existiera toda la pandemia del COVID-19 y demás, nada más empleábamos puro WhatsApp, no conocíamos ni Meet o lo usábamos muy poco y el Zoom. Ahorita que comenzó desde marzo del 20 hasta la fecha, se han empleado el Zoom y más en los primeros meses de 2020 que creció de una manera tan notable todo el fenómeno del empleo del Zoom, del Google Meet, de Microsoft Teams, de Skype. Y creo que en una materia que llevé de ciencia política tuvimos que emplear videoconferencias Telmex, que es como Zoom, pero de Carlos Slim. Esa fue la plataforma que empleamos para comunicarnos con las cámaras prendidas y inclusive la universidad tuvo diferentes formas de cómo conectarnos a diferentes medios. Por ejemplo, hay una plataforma que se llama Virtuami que lo empleamos recurrentemente en 2 o 3 o 4 materias, inclusive más Zoom, más Google Meet y demás. Comentario. Y la pregunta es si se va a compartir esta transmisión, o sea, esta presentación a nuestros correos, si nos lo va a enviar. Lo que pasa es que la pueden bajar directamente del sitio. Busca Asociación Mexicana de Internet y ahí te aparecen la opción, dice una que estudios de asociación. Ahí te metes y ahí están, y de ahí mismo lo puedes bajar, esta y todas las demás, porque estas lo tienen de acceso público en la asociación. Y sí, lo que dices es cierto. A mí me tocó hace 2 años dar una plática para la Contraloría de la República del Perú y fue por una aplicación totalmente distinta que en mi vida había visto y que no he vuelto a ver, pero que a lo mejor es la popular en Perú. Ahorita vamos a platicar de eso. Seguimos, por favor, para abajo con la presentación. Ok, bueno, esto es para qué lo utilizamos, para abajo, pues los riesgos que encontramos. Más para abajo, por favor. Quiero llegar al de las redes. Aquí estamos entrando. Muy bien, para abajo. Estos los dispositivos ya lo vimos. Vamos más para abajo, por favor. Perdón, discúlpame. Ok, fíjense. Esta es una tabla muy interesante, es lo que le llaman el top of mind, ¿no? ¿Cuál es, cuando pensamos en redes sociales y en plataformas, cuál es la primera en la que pensamos? Fíjense los números. En WhatsApp, el 28%. En Facebook, como primera mención, el 60%. Instagram 4.2, YouTube 1.2, Twitter está abajo 2.8 como primera mención, como segunda crece. Como primera mención, ¿qué es en lo que se piensa más? En Facebook. Como segunda mención, pues también Facebook. Como que Facebook lo tenemos muy en la mente. Vamos para abajo, por favor. Luego dicen, Facebook ya va de salida. No estoy tan seguro. Vamos para abajo, por favor. Este dato es sumamente interesante. ¿Qué pasa con las redes sociales? ¿Cuáles son las redes sociales en las que más estamos? Bueno, lo primero que tendríamos que decir es que ¿qué es una red social? Pues es un espacio en el cual podemos compartir información, ya sea de forma sincrónica o asincrónica. Podemos compartir información, imágenes, comentarios, reflexiones, videos. Por lo tanto, el concepto de red social es bastante amplio. Son redes sumamente descentralizadas a las que es muy fácil entrar, es muy fácil generar una cuenta, podemos incluso interrelacionarlas, que es la idea de Meta, ¿no? Con Instagram, con Facebook y otras más. Esa es la idea de Meta, ¿no? Podemos interrelacionarla y que de esta manera nos podemos comunicar con cualquier otra persona que tenga una cuenta o acceso a esa red social, ¿no? Son descentralizadas porque básicamente cada uno de nosotros, cada una de nosotras decidimos lo que queremos publicar. Claro, hay redes más descentralizadas que otras, ¿no? Por ejemplo, Mastodon, que es esta cosa parecida a Twitter, Mastodon es tal vez de las redes más descentralizadas, porque incluso depende en qué servidor te hayas alojado para interactuar en la red, las cuentas a las que vas a tener acceso. Esa es la idea de una red social. En ese sentido, ¿cuáles son las principales redes sociales en México? En primer lugar está WhatsApp.
Es decir, WhatsApp es red social. Bueno, pues interactúas, ¿no? Compartes, mandas videos, piolines, lo que quieras. Claro, WhatsApp está en primer lugar. Ahora, probablemente pensemos es que como una red social, como un servicio de mensajería. Pero es que ya no son los servicios de mensajería que conocíamos antes, sino ya es algo absolutamente interactivo. Puedes crear redes, puedes crear grupos. Yo les preguntaría, y no es para que me lo contesten, pero ¿en cuántos grupos están? Estás en el grupo del trabajo, en el grupo de los amigos, en el grupo de los amigos donde no está determinado amigo, en el grupo de las amistades donde ya sacaron a fulana, en el grupo de la familia, en el grupo de los primos, en el grupo de los hermanos, pero siempre en el grupo de los hermanos, hay un hermano que no está en el grupo, o sea, hay otro grupo más, en el grupo de los familiares, en el grupo de la colonia, en el grupo del edificio, ¿en cuántos grupos estamos? ¿No? Bueno, entonces eso es algo totalmente distinto. O sea, ahí es donde toma sentido la idea de red social, ¿no? Después Facebook, que Facebook lo vemos como la red social por antonomasia. ¿Se acuerdan que hasta así se llama la película, no? De Mark Zuckerberg, la red social. Pero no fue la primera. Los viejos de la tribu recordamos Hi-Fi, ¿no? Pero pues eso es algo ya de modelo, absolutamente. Lo que hay ahora es Facebook. Quiero que observemos algo. La línea roja implica o indica conocimiento. La línea azul indica persona usuaria que tiene cuenta activa. Fíjense cómo no es exactamente, no son idénticas. La más cercana, desde luego, es WhatsApp. O sea, todo el mundo sabe que existe WhatsApp, aunque no lo tengas. Pero la mayoría que saben que existe WhatsApp, que es el 98%, la mayoría tiene cuenta en WhatsApp. En Facebook sucede algo similar. Alguien ha dicho que las personas más jóvenes ya no usan Facebook. Puede ser, pero de todos modos tiene una presencia importantísima. Pero fíjense lo que empieza a pasar con Insta. Instagram es una red muy conocida, la conoce el 91% de las personas, pero solo el 34.72% tiene cuenta activa. Eso quiere decir que no porque sepas que existe una red, vas a estar en esa red. ¿Por qué? Porque probablemente no te interese. Cada red tiene, vamos a decirlo así, su cariz o su utilidad, entonces no te interesa. YouTube, ay, ¿a poco YouTube es una red social? Claro. Es que no solamente ves videos, puedes subir videos, ¿no? Interactúas, haces comentarios. Claro, YouTube es una red social muy conocida, pero mucha gente no tiene cuenta. Probablemente porque no necesariamente tienes que tener cuenta para poder ver los videos. Pero hay casos que a mí me parecen muy interesantes. Por ejemplo, Twitter. Twitter es una red, o ex, le tendríamos que decir ahora, ¿no? Muy conocida, pero con poca presencia. Mucha gente sabe que Twitter existe, pero decide no tener cuenta en Twitter. ¿Por qué? Se ha dicho que por algunas razones. La primera es porque es una red muy política. O sea, como que es la red de la grilla, de la política, de la discusión. Y a mucha gente no le interesa la política. Segunda, porque Twitter se ha hecho fama de ser una red agresiva, ¿no? Así como Instagram, así como Facebook tiene fama de ser la red con la que hablas con las tías, como Instagram tiene la fama de, pues es la red donde subes la comida y las cosas bonitas, Twitter tiene fama de ser la red donde publicas, hola, buenos días, feliz jueves, y te van a poner, ¿y por qué feliz? ¿Y por qué? ¿Y cuál jueves? Aquí es viernes, y ya te vas a poner a pelear, ¿no? Entonces, mucha gente decide no estar ahí. TikTok es una red interesantísima. TikTok nace, a ver, es que acuérdense qué red existió antes que TikTok para los videos. ¿Se acuerdan de Vine? Era Vine, ¿no? Incluso cuántos estandoperos o comediantes del día de hoy, estoy pensando por ejemplo en Slobodsky, empezaron como Viners, hasta el término existía, ¿se acuerdan? Viners. Piensen en Sid Vela, conocido como Galaxia, empezó como Viner, pero eso desaparece y se crea TikTok. Ahora, TikTok nace como una aplicación orientada hacia videos cortos y orientada hacia un público muy joven. Y el público en México de TikTok era esencialmente menor a 17 años. Sin embargo, se ha ido modificando.
Y algunos estudios recientes, no este, otros, señalan algo muy interesante, que TikTok cada vez es utilizado más para la obtención de información. O sea, las nuevas generaciones apuntan a que ya no googlean la información, sino que se meten a TikTok y la buscan en TikTok. Porque en TikTok te vas a encontrar a alguien explicando. ¿Me van siguiendo? Y la realidad es que sí, TikTok crece mucho para allá. Es una de las razones por las cuales me metí a TikTok. La gente busca información en TikTok. El problema es que es una información absolutamente endeble. De por sí Google era endeble, pero TikTok es profundamente endeble. Y es una fuente de información bastante, ¿cómo decirlo? Insegura. Pero lo que es relevante no es que yo lo diga, lo que es relevante es que se está usando cada vez más. Y luego, bueno, ya podemos ver otras, por ejemplo, LinkedIn y demás, que van teniendo cada vez menor presencia. Si quieres, Inés, podemos dejar hasta aquí la presentación. Estos datos son muy interesantes, entre otras razones, porque se refieren a México y porque no son iguales en todos los países. Hay un caso que a mí me resultó muy interesante. Yo sé que siempre que se habla de Internet, se habla de aquella primera campaña de Obama que mandaban cadenas de mails y demás, pero hoy hablar de cadenas de mails es casi como hablar, no sé, del imperio escita, ¿no? O sea, de hace 3.000, de hace 5.000 años, es ya demasiado viejo. Entonces vamos a hablar de España. Vamos a hablar del partido Vox, ¿no? Ustedes saben, un partido relevante ahora en esto. Cuando Vox compite en sus primeras elecciones hace 4 o 5 años en España, ellos tenían como objetivo el crecer en el nicho de votantes jóvenes. Y entonces se hicieron una pregunta muy pertinente. Dijeron, ¿cuáles son las redes sociales o cuál es la red social en la que están los jóvenes? En España, no en el mundo. No en el mundo, en España. Y ellos vieron que era Instagram. O sea, así como está esta asociación mexicana de Internet, pues hay una asociación española de Internet o algo similar, que hará estudios muy parecidos. Y entonces Vox vio que en el grupo etario en el que quería crecer, que eran de los jóvenes, ¿qué red social utilizaban? Instagram. Entonces, ¿qué hizo? Le metió muchísimo a Instagram. O sea, sí, tenía presencia en otras redes y en Facebook, pero a la que le apostó fue a Instagram. Y tuvo la mejor votación posible en ese grupo de edad. O sea, tuvieron razón. Pero ¿cómo no viene usted a defender? No estoy defendiendo ningún partido. Yo estoy hablando de una estrategia a partir del conocimiento de la red social. No sé si me explique. Eso es de lo que estoy hablando. Y ni siquiera estoy hablando de Big Data y minería de datos. No estoy hablando de nada de eso. Estoy hablando de datos que se pueden conseguir gratis, como yo les acabo de presentar que es información pública. Entonces, todo esto evidentemente se está mudando, no se está mudando, ya está siendo utilizado desde el ámbito de lo político. ¿Qué retos nos presenta? En primer lugar, el reto de que las redes sociales son un espacio donde, por anonimato y por otras cuestiones, se presta mucho para realizar actividades que son absolutamente indeseables. Estoy pensando, por ejemplo, en los bulos, ¿no? En las fake news. ¿Cuántas veces, a ver, así de sencillo, no vayamos más lejos? Ayer, ¿cuál fue el bulo ayer que estuvo corriendo en redes sociales? ¿Cuál fue la fake news de ayer? Que hasta tuvo que salir el señor ahí grabando un video para que le creyeran. Y se había muerto José Luis Perales. Ayer se murió José Luis Perales, ching. Incluso periodistas serios. O sea, y después sale don Perales grabando un video y dice, no, pues aquí estoy. No, una vez, el periodista da la noticia de que Luis Borges se había muerto y sacan su obituario y todo. Pero estaba vivo. La entrevista y dice, oiga, maestro, ¿qué opina usted de que ya está muerto, no? Y él dice, bueno, no es una noticia mentirosa, es un poco adelantada, pero en todo caso profética.
Eso pudo haber dicho ayer don José Luis Perales, ¿no? Pero todos los días es así. A ver, una discusión de los libros de texto. ¿Cuántas cosas han sido ciertas y cuántas son bulos? Entonces, claro, está lleno de eso. Porque incluso hasta, insisto, periodistas que nos pueden parecer serios, tienen que salir un día sí y el otro también a decir, ay, perdón, me la creí. ¿No? Eso es grave. Pero eso es también grave. Por ejemplo, la violencia de género. ¿Cuántas veces se utilizan las redes para generar violencia política de género o violencia de género? Quitemos de lo político, ¿no? Constantemente. Claro, hay filtros y el algoritmo y la mano del muerto, pero ahí está eso, ¿no? Hay quien dice, es que doctor, las redes sociales son como el viejo este, pues ¿qué te lo mandas? Porque no podemos permitir que se conviertan en espacios donde se violenten los derechos humanos. Otro reto que me parece muy relevante, Sábolo, es el de la inteligencia artificial. Yo señalé hace un momento, que parte del tema de Internet es que perfila nuestro sentido crítico, pero es que ahora hasta eso nos están sustituyendo con las inteligencias artificiales, que cada vez más van trabajando este tema. ¿Se acuerdan aquella imagen que subieron del Papa Francisco con una especie de chamarra blanca? ¿Se acuerdan de esa imagen? Nadie. Es que tiene flow, ¿no? Me voy el sábado al tianguis de las antenas aquí en Iztapalapa, porque seguro y me encuentro. Y hacerlo, obviamente, pues me encuentro. Con que me den una salida ya, con eso estoy contento. Y después me rompen el corazón cuando resulta que es una imagen generada por inteligencia virtual, que esa chamarra no existe. Entonces, jajaja, sí, hijo, gogo, no nos da risa hasta que nos saquen una imagen de nosotros. Ahí no nos va a dar risa. No nos da risa hasta que nos empiezan a engañar con eso. Algunas universidades, en particular, por ejemplo, ya están trabajando en aplicaciones para que no sea tan fácil que puedan tomar nuestras fotos y generar y modificarlas con inteligencia artificial. Lo que están trabajando son, la descripción técnica se las debo, humildemente soy un abogado, no soy un técnico en informática, pero algo hacen con los píxeles que provoca que cuando estos son modificados, la imagen se distorsiona totalmente y ya no se puede utilizar. Entonces, bueno, ya están trabajando en esto. Alguien de aquí me dirá, espérese, doctor, porque en Tepito van a sacarlo a contramedida. Yo diré, ya lo sé, o sea, va a ser una batalla constante, ¿no? Desde luego va a ser una batalla constante. Ahí tenemos un reto. Un reto que, por ejemplo, la justicia electoral probablemente nos haga replantear el tema de la prueba, de las pruebas técnicas. Y entonces tendremos ahora que verificar y que hacer peritajes probablemente para demostrar que las imágenes, que las voces, que los archivos no han sido alterados mediante inteligencia artificial. Entonces, cuando antes decía, aquí está la foto, es que esa foto ya no prueba nada. ¿Cómo no? Si ahí la tomé. No, señor, porque puede ser inteligencia artificial. Si yo utilizara la inteligencia artificial, en las fotos que subo me pondría más feo, para que cuando me vieran en vivo dijeran, ay, en lugar de verse peor, se ve mejor. Pero a donde quiero llegar es que ese, desde luego, es también un reto que nos plantea el uso de Internet y de las redes sociales. Es evidente, no vamos a ir para atrás. O sea, esto no va a desaparecer. No es opción pensar que va a desaparecer. Ay, doctor, deberíamos regresar a las épocas cuando nos mandábamos cartas y telegramas. Eso no va a pasar. Y además debemos reconocer que las redes sociales son muy divertidas, ¿no? Son divertidas, son educativas. Miren, uno encuentra unas maravillas. Por ejemplo, no sé, las entrevistas de Soler Serrano a toda la gran inteligencia hispanoamericana de los años 70, que son unas entrevistas maravillosas. Los programas de televisión que grabó José Vasconcelos son una cosa maravillosa, nutren el alma. Pero también uno se puede encontrar, no sé, la novela del Shrek Buchón. O sea, nos sirve para ilustrarnos y nos sirve para entretenernos. Nos sirve para tener acceso a cosas que de otra manera no tendríamos acceso. Pero no podemos olvidar que no puede sustituir plenamente ni el pensamiento
ni las emociones. Y que eso, hasta el momento, se nos sigue quedando a nosotros. Bueno, yo quisiera dejar aquí la reflexión, que pudiéramos pasar a una etapa de comentarios, afirmaciones o incluso de refutaciones que ustedes quieran hacer. Entonces les voy a pedir que vayan levantando su manita virtual y en ese orden yo les iré dando la palabra. Mientras lo hacen, vamos a ver aquí los comentarios en el chat. Cisco, bueno, buenas tardes a todos. Quiero empezar ya. Mantendré mi cámara apagada por mi baja conectividad de internet. Claro, es que no todo México es territorio del CEP. A ver, aquí estoy en la Ciudad de México, en Coyoacán, en la Ciudad de México. A 2 cuadras no me agarra la red. En la Ciudad de México. La típica que no puedes empezar a contestar los mensajes, ¿no? Y hay que disculpar. Es que es internet de carretera. Sí, no todo México es territorio tercero. Cisco, Webex, bueno, sí, claro. Nos pone Josué. Ahorita en Estados Unidos está la guerra de los guionistas y los actores. ¿Sí vieron quién lidera el sindicato de los actores? ¿Sí vieron quién es? Es Fran Drescher, es la Nana Fine. ¿Qué iba a decir? Muy bien. Los actores, y entre las cosas que reclaman los actores, la relación de la imagen de los actores por inteligencia artificial, porque quieren tener los grandes productores imágenes de ahí. Sí, claro, sí, lo que dice Josué es cierto. Ayer lo platicaba exactamente conmigo, claro. O sea, ahora lo que se busca es contrato a don José Andrés para contratar para una película en los estudios, pero le compraron su imagen para que yo después pueda modificarla y ya no lo veo. ¿Se fijan? ¿Se fijan lo que de esto? Curiosamente, de esto hay un antecedente en México, ¿eh? De esto hay un antecedente en México. Un actor, no diré su nombre, pero se llamaba Rogelio Guerra, que tuvo ya al final de su vida un terrible problema con una empresa televisora, porque por alguna razón le vendió los derechos de su nombre o algo así a la empresa televisora, no podía actuar con su nombre. Y no saben a quién también le ha pasado. Ubican al compañito, la manita esta, ubican al compañito, que salga el compañito. ¿Saben qué comediante lo inventó? Es uno que le dicen el costeño. Pero un costeño no puede ser el compañito. ¿Por qué? Porque el compañito lo registró una empresa televisiva y ahora él está en otra. Entonces no puede hacer su personaje. Lo cual, o sea, a ver, el personaje es humano. No puede hacer. ¿Se fijan? Sí, claro, sí, ese es parte del problema, José, sí, desde luego. Había una mano levantada, Luis Fernando, y luego la compañera PMLMR. Adelante, Luis. Pues sí, efectivamente, y yo les aconsejo que si conocieran un poco de lo de la huelga de los actores, hay un episodio de La Niñera que más bien sería como si fuera un preludio de lo que precisamente Fran Drescher alzó la voz en pro de los actores que los pueden representar, los pueda reemplazar la inteligencia artificial. Es un episodio que se llama La Huelga. Y chequen si ustedes, hay memes de la comparativa del episodio de La Huelga con Fran Drescher, la señorita Vine, alzando la voz en pro de los actores. Y dicen que Disney reencarna a los que ya murieron, porque pueden, antes de que se hiciera este fenómeno de las inteligencias artificiales, habían dobles para que pudieran ejercer, pues ahora sí que valga la redundancia, el doble de los que no se murieron, etcétera, etcétera. Y efectivamente, yo comparto la posición de Fran Drescher porque desafortunadamente si la inteligencia artificial llega a dominar hasta los más hasta los más icónicos de personajes de cada trabajan en el mundo de la actuación, hasta de la producción y la edición. Desafortunadamente va a haber un déficit masivo de actores, actrices y personas de Hollywood. Vamos a caer en una crisis económica muy fuerte porque no hay quien trabaje. La inteligencia va a ganar. Muchas gracias, Luis. Sí, muy bien. No apuntaría más a tu comentario. Adelante, compañera, y luego Luis Antonio. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Norma Flores para servirles. Y bueno, yo tengo una discusión que me quisiera poner sobre la mesa. Yo tengo una severa discusión, tengo la formación en docencia.
soy doctora en ciencias de la educación y de pronto, doctor, me cuesta muchísimo trabajo este término inteligencia artificial, entendiendo que la barrera, sobre todo epistemológica más que fenomenológica, que me acontece, es en materia de que insisto, desde esta perspectiva, y digo, criticar un poco la palabra fenomenológicamente, pues, porque la palabra inteligencia, ¿no? Implica una serie de trabajo de neurotransmisores, ¿no? Y una serie de procesos mentales que, si bien es cierto, está muy definida en el reino animal de ciertas especies, ¿no? Incluida la humana. Entonces, cuando se habla de inteligencia artificial, aquí lo he discutido mucho desde el 2018, 17, ¿no? Me gustaría muchísimo, ¿no? Que pudiéramos de pronto encontrar algún otro modo de llamarle a esto, que no es inteligencia per se, ¿no? Sino es eso, es una lectura de una cantidad de algoritmos, ¿no? Matemáticos todos, vamos, que tiene otra connotación. Y aquí me dicen mucho, sobre todo los amigos de la Unidad de Sistemas Informáticos en el Tribunal Electoral, me dice, bueno, pero pues es que le meten el artificial. Sí, pues, pero entonces, no sé, es una forma, me parece nada más como una opinión, de que se ha buscado humanizar este rollo que no tiene nada muy bueno, y por ahí el chatbot ya está siendo racista, ya está siendo, ¿no? Ya se sabe que hoy ya está siendo racista, ya está siendo homofóbico, chat GPS, lo que habla de su falta de inteligencia. Es cuanto, doctor, muchas gracias. Yo recuerdo un podcast donde hicieron un ejercicio con el chat, con este chat que comentas, ¿no? Y entonces lo que pusieron, a ver, vamos a buscarnos en el chat, ¿no? Entonces lo buscan y les dan una información totalmente errónea. No hagan de cuenta que el podcast lo hacemos Jonathan y yo, y lo que contesta es que lo hacen Evelyn y Arturo. Nada que ver, ¿no? Bueno, lo que pasa es que la información, sí, claro, pues es con la información tan correcta o incorrecta como exista, ¿no? O luego, por ejemplo, ciertas preguntas que se le formulan que se niega a responder, o que dice, bueno, es que no te puedo responder porque se podría entender que esto es racista, que no sé qué. Entonces dice, bueno, pero es que te le preguntas de otra manera. Sí, no, desde luego. Es que yo no sé, doctora, y usted me podrá corregir porque seguramente lo verá mejor que yo, pero la inteligencia humana jamás es puramente racional. O sea, los seres humanos no somos solamente razón, ¿no? También somos emoción. Y en nuestro raciocinio se nos cuela la emoción, ¿no? O sea, alguien de aquí va a levantar la mano, pero ¿qué pasa que no reconoce usted la teoría del elector racional? Pues sí, pero eso es una teoría que sirve más como un modelo explicativo que como una realidad, ¿no? Muchas gracias, doctora. Había adelante. Sí, profesor. Buenas noches, profesor. Sí, profesor, es con referencia al inicio de su clase, a lo que usted dijo, que algo muy cierto y muy importante. Empezó a citar algunos libros, algunas bibliografías muy interesantes, que creo que valdría la pena verlas, checarlas y revisarlas. Algunas las conocemos, algunas eran desconocidas. Sin embargo, creo que hoy en día, y relacionado a lo que usted dice en las redes sociales, las bibliotecas, muchas personas están aminorando la importancia de ser bibliotecario o estar en las bibliotecas. Es decir, todo mundo hoy en día buscamos una información fehaciente, una información que nos sea de utilidad y vamos al Google. Pero hay algo muy importante. ¿Quién lo dice? ¿Quién es el que está sustentando esa información? ¿O lo dijo otra persona que no tiene un fundamento legal o no tiene un fundamento real o que no se ha hecho una investigación? Creo que en lo personal, yo he trabajado también en centros documentales y en cuestión de bibliotecas, lo más importante es el libro palpable y que venga de un autor reconocido, tanto de una institución pública, privada, UNAM, INAP, cualquier institución, pero que sea, que esta información sea verídica, sea fehaciente y sea una información que nos pueda dar el sustento. Por ejemplo, en las tesis que luego hacemos en la universidad, pues nosotros hacemos o citamos a los autores
y ya decimos quién lo escribió, quién lo manifestó o quién lo hizo. Sin embargo, vamos al Google, checamos y pues no conocemos la persona o no conocemos, o alguien nada más escribió un seudónimo y bueno, y nos vamos con esa idea, profesor. ¿Es cuánto, profesor, mi participación? Gracias. Sí, es el tema de quién respalda, ¿no? De quién respalda la institución, el prestigio del autor, la institución, la casa editorial. Desde luego no da una garantía al 100, pero que sea un poco más confiable, no sé, un libro publicado por Penguin, que algo que leímos en El Rincón del Vago, ¿no? Probablemente. Muchas gracias, Luis. Gracias, profesor. Desde luego hace surgir también nuevas profesiones, ¿no? No sé si lo sepan, pero ya hay carrera de youtuber, o sea, carrera como tal, ¿no? O sea, no estoy hablando de creador de contenidos sociales, eso ya, pero youtuber, o sea, imagínate aventarte 3, 4 años para ser titularte de youtuber, y resulta que cuando te titulas ya YouTube no la rifa, ¿no? Sino que ahora es otra plataforma, ¿eh? No sé, adelante, Aldo. Bueno, una primera aportación que quisiera decir es, por ejemplo, la importancia que usted estableció con el comentario de este legislador, algo que también hay mucho en la cultura legislativa o muchos hábitos que tienen los legisladores es que todo quieren constitucionalizar. O sea, piensan que el hecho de colocarlo en la Constitución o establecer la disposición normativa dentro del texto va a garantizar absolutamente el acceso a ese derecho. Y no, de hecho, por ejemplo, el autor Cason Stein tiene un libro que se llama El costo de los derechos, ¿no? ¿Por qué nuestra libertad depende de los impuestos? Entonces es muy importante en esta parte que existe un presupuesto otorgado a las instituciones, a los organismos, a todos estos sectores para poder garantizarlo. Y ahorita ya se han hablado, también ayer ya tocaron el tema de la inteligencia artificial y pues ya hay bastante, o hay un poco de literatura abundante en este punto, en donde nos dice que, por ejemplo, también pues ya estamos siendo desplazados, ¿no? Totalmente en esta parte. Y creo que eso va a tener retos no solo en el ámbito electoral, sino también en todos los ámbitos en que nos desarrollemos, totalmente en el laboral, en el educativo, como ahora usted lo dice, totalmente, en muchos otros ámbitos. Entonces creo que es un reto que vamos a tener que afrontar y que también tenemos que pensar estrategias y repensar, rediseñar instituciones, canales, organismos, todo va a estar cambiando actualmente, totalmente. Reglas, formas, cuestiones probatorias, a las áreas de trabajo, ¿no? O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, que en los primeros trabajos donde tuve acceso a computadoras, internet y demás, te bloqueaban sitios, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, la primera vez que fui a dar una plática a una casa de la cultura jurídica, quería ponerles un video de YouTube. No se podía, pero lo tenían bloqueado. Y ahora no se puede. No se puede, ¿no? Por lo que entiendo a la compañera que habló hace un momento, estás en un tribunal, ¿no? Entonces, a lo mejor te quieres aventar la conferencia de tal cosa que está en YouTube. No se puede bloquear. O sea, yo no estoy diciendo que estoy viendo el último concierto de Luis Miguel ahora ya en Argentina, ¿no? Estoy viendo la conferencia sobre tal cosa, ¿no? Ya no se puede, ¿no? Ya no se puede. Muy bien, ¿alguien más? Adelante, Joel. Buenas tardes, doctor. Felicidades por la excelente exposición. Ahorita que estaba usted hablando, a partir de los datos que presentó de la Asociación Mexicana de Internet, me surgió una duda. Digo, las redes sociales se han convertido en una herramienta de marketing electoral de alto impacto prácticamente, en donde, como usted lo comentaba hace un rato, se ha convertido en la nueva plaza pública del debate, de la interacción, lo que han aprovechado precandidatas, precandidatos, candidatas y candidatos aspirantes para posicionarse ante la ciudadanía. Aquí es donde me surgía, ahorita que usted estaba hablando, me surgía una pregunta. ¿Cómo afectan las redes sociales al modelo de fiscalización ¿cómo se llama?, de México,
sobre todo sabiendo que es una facultad del Instituto Nacional Electoral, más sin embargo, pues también tiene una asociación con el tribunal a la hora de resolver demandas de esta naturaleza. Y por otro lado, también si existe alguna línea de acción cuantitativa o cualitativa que permita identificar si el uso de la tecnología digital en algún momento rompe el punto máximo de los topes de gastos de campaña. Gracias, Joel. Claudia, veo que levantaste la mano. ¿Es para referirte a la pregunta de Joel? ¿No? Entonces, permíteme reflexionar con él y ahorita pasamos contigo. Hay casos interesantes. Está el caso de los influencers del Partido Verde, ¿no? Donde viene un multón para el partido, ¿no? Claro, sí hay toda una línea de esto, porque, a ver, por ejemplo, todas las estrategias que se contratan ahí, los influencers que se pagan y demás, pues todo eso es fiscalizable. Debe informarse y es fiscalizable y se debe de rastrear y todo esto, claro, desde luego. Sí, y eso puede provocar un rebase de topes de gastos de campaña. Sí, la respuesta es sí, sí. Oiga, pero ¿cómo se puede demostrar una campaña orquestada? Pues se demostró en el caso del Verde. Claro que hay formas de demostrarlo. Entonces, la respuesta es que sí. Claudia y luego Luis Fernando. Adelante, Claudia. Tu micro, por favor. Ya. Buenas tardes, doctor. Solamente para comentarles, compartirles, en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, ahorita estamos, dado el presupuesto por todo y demás, lo que estamos utilizando muchísimo son las redes sociales para hacer difusión, de participación, de todo lo que tenemos que hacer. Y bueno, nadie nos ha enseñado, hemos ido aprendiendo el camino, porque efectivamente el utilizar las redes sociales puede ser muy benéfico cuando se cuenta con pocos recursos. Solamente que hay como saber cómo tener el timing para utilizarlas, saber en dónde sí, en dónde no. Entonces sí es una herramienta muy, muy importante, pero sí como que hace falta muchísima preparación en general para saber utilizarlas de una manera pues muchísimo más segura. Efectivamente, los haters y demás. Muy interesante, muchísimas gracias por esta clase. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Luis y luego Jonathan. Pues sí, efectivamente, las redes sociales ahorita deben de ser uno de los recursos más importantes que debe de ser para la difusión de diferentes programas, convocatorias, eventos, porque algunas veces uno no está enterado qué pasó y qué vamos a hacer y todo eso. Hay un rezago y efectivamente, pero también hay que tener con mucha cautela que las redes deben de manejarse responsablemente, porque, y como lo menciona desde luego, las noticias fake news, pues salen a todo color y uno se lo cree, como en el caso de ayer, y ayer me estaba entristeciendo por lo de la muerte de José Luis Perales, y dije, ¿cómo se va a morir? Y hasta tiempo después que se declaró que fue una noticia falsa de la muerte de Perales, y yo me la creí, yo esa noticia, yo me lo tragué. Gracias, Luis. Jonathan, adelante. Buenas tardes, doctor. Yo me quisiera referir primero al ejemplo que usted puso de qué somos en realidad en redes sociales o quiénes somos, y específicamente en Twitter. Creo que el Twitter es tan bueno o tan malo como tú lo decidas, porque depende de quién sigues. Entonces, si tú sigues cuentas buena onda, con contenido, digamos, amigable, se te va a hacer una red social muy bonita. Pero si empiezas a seguir cuentas de violentos, se te va a hacer una red muy fea. También yo creo que muchas veces pues, no sabemos ni quién maneja esas cuentas. Yo en mi caso tengo una cuenta de Twitter que comparto arte específicamente, y nadie pensaría que trabajo en el PAN, que soy abogado, que me dedico al tema de derecho electoral, cuando solo comparto arte, obras de todo tipo, de todos los siglos. Entonces me imagino que la gente ha de pensar, pues ha de tener su gorrito y pinta ahí en su casa y todo el rollo, cuando pues nada que ver, ¿no?
Ese es un primer comentario. El segundo, y usted al principio nos contaba una anécdota, hay una de Churchill en su libro sobre la Segunda Guerra Mundial, cuando le declara la guerra a Japón después del ataque a Pearl Harbor. Él le manda una carta al embajador japonés, pero todo el mundo lo criticó porque fue una carta muy elegante y muy educada. Le decía, excelentísimo embajador, le comunico por este medio que pues, le voy a declarar la guerra, ¿no? Entonces le decía, oye, ¿pero por qué le hablas así? Y entonces él decía, es que no me cuesta nada ser bien educado con alguien que voy a matar. Entonces, es más o menos como lo que usted decía. Y por último, también Borges tiene una frase muy bonita que dice que él siempre pensó que el paraíso sería una biblioteca. Sería todo, maestro. Gracias, Jonathan. Sí, en el poema de los dones. Adelante, Raúl. Gracias, buenas tardes. Para comentar acerca de esta idea que se tuvo sobre todo al principio del surgimiento del Internet en general y posteriormente con las redes sociales, acerca de la democratización en el ciclo de comunicación, en términos de que ya no iba a ser esta predominantemente unidireccional, es decir, que estaba establecida por los propios medios tradicionales y que iba a servir para que la ciudadanía tuviera también esa gran posibilidad de poder comunicar ideas a título personal o a título grupal. Y lo que ahora se ha propuesto en términos de que pues no necesariamente resultó de esa manera, sino que lo que han aparecido ahora son problemas como algunos que ya se comentaban, y otros que son muy específicos, por ejemplo, de redes sociales, en el caso de las cámaras de eco, que era lo que hacía referencia a los compañeros, respecto a que tendemos a juntarnos con personas con ideas similares, con gustos similares, y que eso, bueno, también ha ido siendo una base para generar, por ejemplo, fenómenos como la polarización que ahora estamos viviendo, pero pues en ese sentido también advertir que sí es necesaria una regulación. El día de ayer lo veíamos que las redes sociales no están precisamente reglamentadas para fines electorales, pero que me parece a mí que el crecimiento tecnológico es mucho más rápido y mucho más voraz que muchos de los esfuerzos que hasta ahora hemos visto, tanto a nivel nacional como de propios organismos internacionales, ¿no? Entonces yo creo que sí es un reto enorme en términos de que no solamente se está buscando reglamentar intereses económicos, sino dinámicas sociales de creación de tecnología y de desarrollo tecnológico que rebasan por mucho, en muchas ocasiones, las dinámicas de discusiones en términos regulatorios. Gracias, Raúl. Creo que no podría decirlo mejor que lo resumiste. Como ven, es un mundo de retos, ¿no? O es un cúmulo importante de retos que se nos presentan, donde la opción no es irnos para atrás, porque tal vez la opción sea ver en el pasado lo que ha sucedido. Pero bueno, no me queda sino agradecerles su amable presencia en esta sesión, desearles que continúen avanzando exitosamente en su diplomado y desde luego que lo concluyan de la mejor manera. Quedo a su atención y muchas gracias. Muy buena tarde. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Que tenga excelente tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Inés. Hasta luego. Con mucho gusto, doctor. Excelente tarde.